¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos y para todas. Esto es Desde el Conocimiento. Tenemos un programón por delante para contarles algunos temas que seguramente les va a interesar. Uno de ellos tiene que ver con el ciberdelito y vamos a estar charlando con un especialista, pero con un especialista de verdad que está detrás de los ciberdelitos. ¿Cómo evitar caer en la trampa? ¿Cuáles son las trampas más usuales de los últimos tiempos? ¿Cómo te podés proteger de esos ciberdelitos, de que te roben cuentas, de que te roben datos, de que te roben las redes sociales? Es un tema no solamente interesante, sino que importante conocer cómo poder impedirlo. Si hay manera de impedirlo, esto lo vamos a estar charlando nada más y nada menos que con el director nacional de ciberseguridad, con Gustavo Saín, que está aquí con nosotros para conversar sobre este tema. Otro de los temas que vamos a hablar en Desde el Conocimiento está vinculada, o vamos a preguntarnos, porque es lo que se está estudiando, cuál es la relación entre la bajante del Paraná y los incendios en el Delta. Ese será otro de los temas a tratar, porque hay un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Entre Ríos que estudia justamente esta relación entre la bajante del río Paraná y los incendios en el Delta, al fin, con la finalidad, por supuesto, de prevenir. ¿Y qué es lo que se puede hacer, además, si verdaderamente hay un vínculo? En un ratito vamos a estar conversando sobre este tema. Y también estará Jimmy Persic, como siempre, por supuesto, él tiene una columna y va buscando diferentes temas para analizar, para desarrollar y para contar. Pero en este caso también para recordar y para informar. A 98 años del natalicio de René Favaloro, con Jimmy Persic vamos a estar conociendo su obra y su legado eterno. Todo esto y mucho más. Una hora para compartir en Desde el Conocimiento. Luego te voy a preguntar a vos, Jimmy Persic, ¿cuánto sabes de ciberdelito? ¿Cuánto conocés de ciberdelito? Muy poco, lo escucho lo que se escucha en los medios, ¿no? Pero escuchás permanentemente de personas cada vez más, que les roban los datos, que les roban las tarjetas que tienen cargadas en su teléfono, que les roban sus redes sociales. Sí. Bueno, Gustavo Saín, que está aquí con nosotros, que es director nacional de ciberdelito, va a intentar explicarnos qué es lo que está sucediendo en estos momentos y principalmente cómo podemos hacer, qué herramientas tenemos para prevenir un ciberdelito. Gracias por venir, Gustavo, muy amable. Gracias a ustedes la invitación. Muy amable y muy productivo, muy instructivo, porque además uno no para de escuchar situaciones de ciberdelito. ¿Cuál es la más frecuente hoy por hoy en la Argentina cuando uno habla de ciberdelito? Bueno, ahí desde el comienzo del ASPO, del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, en pandemia se incrementaron mucho las denuncias en lo que es casos de estafas en línea, en términos de usuarios particulares, y para nivel de organizaciones, tanto públicas como privadas, más las privadas a nivel de empresas, algo que se llama ransomware. Es un software malicioso que ingresa a los sistemas, dispositivos y redes de las organizaciones. ¿Para qué es estafa en línea? Para ir para ese... Vamos por el pasito. Sí. Muy bien. Estafa en línea. Es una estafa, ¿sí?, que utiliza un dispositivo informático, una celular, una computadora, una tablet, como medio para cometerla. Es una estafa común y corriente, se transforma en un delito informático porque está la tecnología intermediando para la comisión de ese delito. Una amenaza es una amenaza, pero puede ser, cuando se realiza a través de un dispositivo informático, pasa a ser un delito informático. Es una definición instrumental la de delito informático. Bien. O sea, por ejemplo, cuando te llega y te ponen un mail similar a un banco y te piden que des tus datos, y por eso los bancos dicen que no des tus datos, ese es... Dentro de la pandemia, eso es una estafa, eso es una técnica que se llama phishing, que viene un derivado de la palabra en inglés pescar, en el cual una persona, el estafador o el fisher, va a tratar de hacerse pasar va a usurpar la identidad o suplantar la identidad de un banco, de un organismo público, un servicio de pago electrónico, tratando de obtener determinados datos de la potencial víctima. En este caso, el más común es el bancario. Supuestamente por una cuestión de actualización de datos, que han sido vulneradas las cuentas, pide generalmente las credenciales de acceso, que son los nombres de usuario y contraseña, de home banking de la potencial víctima, para luego, posteriormente, usurpar la identidad de la víctima, ingresar y hacer generalmente una transferencia bancaria a una cuenta. O sea, lo primero que hay que saber entonces es que esos datos, nombre, apellido y alguna clave vinculada con el banco, no hay que dársela a nadie. Contraseña de home banking, nunca, jamás el banco ni ninguna otra organización, ni pública o privada, por una vía que sea correo electrónico o servicio de mensajería, lo va a solicitar. Nunca, jamás. Cumpliendo ese principio, no vamos a caer en esa estafa. Esto es un cuento del tío, acá no requiere de una ingeniería. Digamos, la diferencia con el mundo físico es que uno no va caminando por la calle y va a ver un banco falso, es muy difícil. Bueno, se puede ver un sitio web muy parecido al banco, con una dirección muy parecida al banco, que no es la oficial, y uno cree que está ingresando a su home banking, pero en realidad están volcando los datos
en la cuenta del estafador. Gustavo, y vos, perdón, vos decías en comienzo de la pandemia, lo dijiste 2 veces. ¿Esto explotó con la pandemia? Pero Sí, esto se tiene que dieron haber muchos existido. más casos y se sofisticaron mucho más las técnicas. El phishing generalmente es general. General en el sentido que se utiliza a través de spam de correo no deseado en forma masiva a un conjunto de mails, de direcciones que cuenta el estafador, se envía, inclusive te puede llegar notificación de un banco que vos no sos cliente. Lo que se vio en pandemia es que algo que se llama spear phishing, que es mucho más personalizado inclusive con datos previos de la víctima, ¿sí? Localizado. También se dio mucho en cuentas A ver, de... ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? A ver, por ejemplo, voy a contar un caso. A ver, se abrieron muchas cuentas falsas de determinados bancos en Instagram. Si uno, por ejemplo, es cliente de determinado banco X, seguramente los que gustean van a tener una cuenta ahí, si no es muy difícil. Ya tenemos un paso que es previo, ya sabemos que el que gusteó esa página, que lo armó el estafador, haciéndose pasar por determinado banco, ya por mensaje directo puede decir, bueno, vamos a ver si lo puedo enganchar. Por eso no me hace. ¿Entiendes? Ya no es general. Te puede llegar, me han llegado mails a mí particularmente de bancos que me dicen tiene que actualizar los datos por una seguridad y yo no era cliente. Claramente es una estafa porque yo no tengo una cuenta en ese banco. Ah, a mí me llegó los otros días, mirá. Yo Bueno. pensé que era un error. No. Sí, es un caso, una posible estafa, claro. Vos que lo interpretaste como un error, pues, tipearon Claro. mal la dirección. Y lo dejaste ahí. Claro. Y lo dejaste Eso ahí. Sí, general. porque además, como ya me pasó algo, alguna vez que lo hemos conversado en radio, justamente aquí desde el conocimiento, ya tengo pánico. O sea, veo algo que es fuera de lo normal y no lo quiero ni abrir, por las dudas. Pero claro, o sea que eso es muy frecuente. Eso es spear phishing. Spear phishing. Es personalizado. Pero yo quiero contar en este caso algo puntual. Que no solamente, a ver, el phishing bancario es un delito económico porque es una estafa y tiene una finalidad económica. Pero también se intentan robar cuentas de redes sociales. Y le voy a contar un caso muy particular porque es bien dirigido. Un caso de una colega de ustedes en el cual les llegó un mensaje de WhatsApp de un número de Estados Unidos a la madrugada, diciendo que era personal de la empresa Twitter, sí, lo digo porque acá la empresa no tiene nada que ver, y que había sido hackeado su cuenta. Y quería verificar unos datos, en realidad lo que querían los datos, la contraseña para hackear el estafador, el Twitter. No era personal de seguridad, pero fíjense cómo utilizaron, y esto sí se empezó a ver en pandemia, primero, tenía el número de teléfono celular. Segundo, era una cuenta de Estados Unidos, hablaban en español, y le pasan datos previos de el pasaporte y su foto para que lo valide. Es usted la titular de cuenta y era efectivamente la de la víctima. O sea, había una inteligencia previa. Sí, y esto pasa generalmente porque, a ver, hay empresas proveedoras de servicios que a veces salen noticias, y esto no tiene nada que ver con los usuarios, que se filtran determinados datos, y hay datos que muchos de esos datos van a pasar a lo que se llama la dark web y se venden. Paquetes de listados de mail, paquetes de usuario y contraseña. Hay servicios de hacking que se pueden adquirir en la dark web, que es la internet que no está... ¿Qué es la dark web? Pará. La dark web, muy rápido. El nombre ya da miedo. El nombre da miedo. Bueno, es la web no superficial. ¿Tiene que dar miedo? No, a ver, está la deep web y la... Bueno, es la internet no superficial. Uno no va a encontrar un sitio web de este tipo si uno lo googlea en cualquier buscador. Son una serie de redes encriptadas que uno tiene que ingresar con un navegador específico, que no todos son de uso ilícito, ¿eh? Muchos periodistas a nivel global lo utilizan, uno busca un navegador específico, busca el anonimato, o sea, no se sabe quién está navegando ahí, se encriptan los mensajes y llegan. Bueno, hay redes que son maliciosas, se llama dark web. Dentro de la deep web, la web profunda, se llama dark web, se lo utiliza para utilizar aquellos que tienen fines ilícitos. Ahí se venden muchísimos de estos paquetes. A veces la gente dice, ¿de dónde sacan estos datos? Hay muchos de estos datos que se han filtrado por algún lado, sea de una organización o porque nosotros lo publicamos en la web, y hay programas que, si está en línea, recopilan todo esto y se venden para hacer este tipo de estafas. Ahora, sigamos con el caso, para seguir lo que le pasó a esta colega, que no es el caso de un... No es un caso con una finalidad económica, hasta donde se pudo ver. Quería robar su usuario y contraseña de Twitter, aparentemente. Como trabaja estos temas, una periodista de tecnología, claro, rápidamente se dio porque cuenta de la Lautaro estafa. Maglino, voy a dar el nombre y el apellido porque él pidió que denunciáramos la cuenta, también le robaron su Twitter, pero ese es otro caso. O sea, esta es una chica que trabaja en tecnología, colega periodista, que le llega ese mensaje. A mí me llega ese mensaje con mi pasaporte, no dudo ni un segundo que es Twitter quien me está escribiendo. ¿Qué pasó? Es que nunca se van a poner en contacto directamente, salvo que uno acuda a las vías de contacto. Pero, a ver, pero lo interesante de esto, obviamente no siguió en la comunicación. Ojo, lo llamó por teléfono, el estafador, por WhatsApp, lo llamó por la línea, insistía porque no respondía.
esta periodista porque se dio cuenta de que era una estafa. Pero lo que interesante que quiero, ¿por qué traigo este caso a colación? Acá hay un híbrido entre una modalidad delictiva, por ejemplo, son los secuestros virtuales que te llaman a la madrugada, uno no está con todos los sentidos porque está dormido. Fíjense cómo utilizaron el mismo modus operandi justamente para robar las credenciales de acceso de Twitter. Este nivel de sofisticación es lo que con este ejemplo hay muchos otros, se empezó a ver en pandemia. Ahora, ¿qué tenía? ¿Por qué era ella? ¿Porque sí? ¿Porque la buscaron? ¿Porque la estudiaron? ¿Tenía algo diferente? La investigación judicial. No sabemos, a veces es alboleo. Y qué bueno que se dio cuenta. Yo hubiese caído, como la mayoría de la gente. Y sí, si tienen tantos datos sobre vos, tienen tanta información. Nunca una empresa, una organización, un banco... Se contacta con vos porque sí. Se va a contactar para pedirte datos sensibles, que en este caso se llaman credenciales de acceso, que es los nombres de usuario y contraseña de un sistema. Nunca te los va a solicitar por ninguna vía. Eso se hace automáticamente cuando uno ingresa al servidor y le hace el cambio con cuestiones de seguridad propia, pero cuando el usuario, generalmente ingresa a estos sistemas. Gustavo, dijiste estafas en línea, secuestros virtuales. Secuestro de datos a nivel de organizaciones, tanto públicas como privadas, sobre todo empresas. ¿Qué otros delitos hay? En líneas generales son estos. Hay un montón de delitos que son convencionales, que tienen una nueva beta. En la tecnología. Exactamente. ¿Eso está en el Código Penal, todo esto? ¿Ya está? No. Hay una serie de figuras que a partir de la ley 26388 se incorporó en el año 2008, después el caso de grooming, ¿no? Esto no se vio incrementado en cantidad de denuncias, ¿sí? Es un poco más complejo porque uno generalmente el grooming, que es el acoso sexual para niños, niñas y adolescentes, donde hay un pedófilo que va a tratar de captar. No hubo un incremento de casos porque generalmente va a tratar de concertar un encuentro real en el mundo físico y la pandemia vio limitado esta cuestión. Sí existieron casos, pero sí mucho el delito económico. Todo aquello delito que tenga una finalidad económica, hablamos a nivel de empresas, otro tipo de delito que es el ransomware, hablamos más particularmente de usuarios particulares, pero siempre con una finalidad. Esos los delitos económicos en línea, estafas y robo de identidad y usurpación de identidad, se vieron incrementados muchísimo. ¿Qué pasa cuando te roban el celular? Puede pasar muchas cosas. O digo, ¿qué consejo das para aquellos que las Y primero hurtan el tener, teléfono? obviamente, acceso biométrico o a un sistema de seguridad para que no puedan ingresar, una vez que se bloquea, no pueden ingresar simplemente deslizando una pantalla, ¿sí? Eso por en primera instancia. Segundo, tener algo que se llama factor de doble autenticación. Yo no me quiero poner muy técnico, pero a ver, si uno pierde un servicio, puede, digamos, no necesariamente si lo tiene en el celular sin necesidad de ingresar cada vez, uno puede directamente con el factor de doble autenticación cerrar la cuenta o cambiar la clave y le va a pedir al titular por otra vía que confirme si efectivamente es él. O sea, yo dejo mi celular para ingresar a Twitter. Entonces, si yo voy a ingresar a Twitter a otro dispositivo y dice, ¿sos vos? Te va a decir. ¿No? En el otro lado. Exactamente. Eso como manera preventiva, ¿no? Eso como manera preventiva en cuanto a los servicios y aplicaciones. Hacer backup de toda la información que uno tenga en el celular. El celular es una computadora, por decirlo de alguna manera, es un dispositivo informático, uno almacena información y datos privados. Y segundo, bueno, si es que depende de qué empresa utilice de telefonía celular, no empresa de telefonía, qué celular utilice, uno pueda poder rastrearlo. Claro, cuento el ejemplo de lo que me pasó a mí, que ya lo hemos hablado y que después me enteré que un montón de gente le había pasado algo similar. Mucha gente seguramente no hace la denuncia y esto queda en cuanto a contabilizar la cantidad de este tipo de delitos en menor dimensión de la que en realidad pasa. A vos te roban el teléfono. O sea, ¿cómo es que logran extraer tus datos de una tarjeta vinculada a una aplicación? Digo, si te lo roban, ¿qué hay que tener en cuenta cuando te escriben o te piden algún dato? Porque ¿qué pasa? Algunos teléfonos que tienen esto de la geolocalización, o bueno, cuento porque por ahí le sirve a la gente lo que me pasó a mí, yo puse para geolocalizarlo, entonces después te empiezan a llegar algunos mensajes y en la vorágine, en la desesperación, pones datos, consultas, preguntas, abrís. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Solamente lo que hice yo, pero digo, lo que hace un montón de gente. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Suspender la línea y tratar de bloquear el celular. Hay algunos celulares que tienen la función de bloqueo automático de datos. Digamos, además que uno supuestamente, eso sé que es engorroso. Uno generalmente cuando con las computadoras o las notebooks es mucho más sencillo tener un antivirus instalado, hay programas también que son gratuitos que uno puede bloquear el acceso a cualquier tipo de datos y le dificulta. O sea, en informática nada es invulnerable, pero sí hay cuestiones más o menos seguras. No tiene que ¿Nada es invulnerable? Nada es invulnerable. Hay sistemas más o menos seguros, pero nada es invulnerable. Hemos visto noticias de empresas gigantes de Internet
que han reconocido que han sido vulnerados en sus sistemas miles de casillas de mails y demás. Estamos hablando de los gigantes de Internet, de los más conocidas, ¿no? Hubo casos así, de ahí para abajo, digamos, todo puede pasar. Que estábamos con el teléfono. ¿Qué hace? El teléfono. Bloqueo de datos. Bloqueo de datos. Sí. Obviamente avisar a la empresa proveedora de servicio que le provee la línea telefónica, digamos que es el proveedor de servicio. En términos de aplicaciones, tener obviamente un backup, aparte, generalmente a través de servicios de almacenamiento en línea, vieron que uno puede sincronizar los datos. Y después hay servicios de borrado. Hay algunos que tienen servicio de borrado, o sea, yo ya tengo las copias, bueno, borro todo lo que está en el dispositivo en forma remota. Se puede hacer eso. ¿Sí? O sea, hay que tener en consideración esta opción. No todos lo brindan, no todo modelo de Pero ¿cómo celular. te captan? ¿Qué es un mensaje Depende del de nivel de texto? seguridad que tengas tu celular. Si yo, por ejemplo, tenés el celular y tenés la casilla de mail abierta, directamente van a ingresar sin ingresar en clave de usuario y contraseña. La mayoría lo tenemos así. Las redes sociales y demás, porque uno pide recordar para facilitar acceso permanente a los servicios de aplicaciones. Rápidamente la roban y me dice, bueno, pero ¿cómo haces si no tuvo que cargar ese nombre de usuario y contraseña? Bueno, rápidamente, esto te hablaba del factor de doble autenticación. Cuando lo hagan tienen que hacerlo con algo que lo puedan hacer, que no sea siempre el celular. Porque si vos sales de se pide salir de un sistema, vos lo tenés logueado, salís, cerrás sesión, te pide ingresar, no recuerdo mi clave, hay una opción para que te envíe cosas. Si vos tenés en el mail, te envía para que vos lo veas, ya te quedaste se quedó con la clave. Si vos tenés el mail que vos dejaste en esa empresa proveedora y podés acceder al celular, lo que hace la persona que quiere entrar a tu sistema como Twitter o Facebook es eso. A ver, no recuerdo mi clave, estoy dando un ejemplo, te envían el mail para que vos resetés la clave y ese mail lo recibís en el celular. Pero aplicaciones donde consumo, o sea... El factor de doble autenticación que yo te digo, hacerlo por una vía que pueda ser externa, que no sea siempre algo que se pueda acceder fácilmente al celular, porque si no, no tiene sentido. Que vos pongas, por ejemplo, una casilla de mail que no tengas en el celular alternativa. Si te llega a pasar esto, vos ingresás a esa casilla de mail, pedís rápidamente cerrar la sesión y pedís que primero, obviamente, notificar a la empresa en la medida de lo posible, cerrar la cuenta porque fue hackeada. Pero mi pregunta es, ¿cómo te roban? ¿Cómo te...? Un ejemplo es el que te acabo de dar. Cierran la sesión de cualquier servicio, cuando vuelven a ingresar, hay una opción que dice, olvidé la clave, el mismo servicio te dice, porque la olvidé. Perdón, a lo que voy esa es una. Y otra como es, te mandan un mensaje y te... Yo ya no me acuerdo, o sea, no me acuerdo y respondí tantas cosas y subí... Que vos la brindes voluntariamente pensando que eso, pero es el phishing, eso es lo que hablamos antes. Ese es el phishing. Yo tomaba el caso que vos me decías que un tercero se apoderó en tu celular. Claro. Hay dos cosas. Una cuestión que esto se llama ingeniería social, porque acá no hay una aplicación, un programa que se descarga el dispositivo y te roba los datos que existen. Se llama spyware, programas espía. Eso lo hace sin querer, descargaste algo pensando que era algo y era un spyware y te robó los datos. No, esto es el cuento del tío, de nuestros padres y nuestros abuelos, que te voy a tratar de hacer creer que yo soy el banco para robarte datos llevado a lo virtual. O sea, te hago creer que yo tengo tu teléfono... No, estoy pensando en el procedimiento, ¿no? Sí. Te hago creer que yo tengo tu teléfono, que tengo la herramienta para llegar a tu teléfono, También. que te localice el teléfono, porque yo creo que lo que me pasó es eso. Creo que sí. ¿No? Que te dicen, Por lo que contás, sí. Vos pusiste geolocalización, entonces te mandan un mensaje y ahí das algún dato donde ellos directamente te toman con ese dato. Ellos deben suponer que vos acceden. estás con la geolocalización y ahí van a tratar de... No conozco el caso, por lo que me estás contando, creo que puede venir por ahí. Pero tenés casi que es ingeniería social, se llama. No es una ingeniería técnica, no requiere de software. Acá te voy a tratar de convencer y esto es todo parte de lo mismo. Claro. El phishing no es nuevo, es una estafa, es un cuento del tío. Te voy a tratar de robar algo, un dato, una información. O sea, en el ámbito de seguridad pura, estoy haciendo inteligencia. Voy a tratar de extraerte datos. Digamos, el término phishing es nuevo, digamos. Claro. Pero hay mucho delito convencional que tiene su beta virtual. Intermedia la tecnología. ¿Qué está haciendo, Gustavo, el Estado en esto? Bueno, mira, nosotros, la Dirección Nacional de Ciberseguridad de la Secretaría de Innovación Pública, tiene como unidad objetivo, digamos, básicamente atender todo lo que es la seguridad de los dispositivos y sistemas de redes de la Administración Pública Nacional, prioritariamente, y después trabajamos con el sector privado. Además, hace muy poco sacamos una serie de requisitos mínimos para que los organismos puedan elaborar sus políticas de seguridad de información, donde van a ser auditados y elevamos los estándares justamente por todas estas cuestiones de seguridad informática de esto, donde son bases de datos y sistemas que almacenan datos de ciudadanos, ¿no? Con esa salvedad, los organismos públicos. Elevamos ese nivel de seguridad, nos basamos en normas internacionales y buenas prácticas, y estamos trabajando muy fuertemente con el sector privado, pese a que nosotros no tenemos competencia directa por sobre los mismos, pero para que ellos, en el intercambio de información,
puntual para nosotros poder asistirlos en la medida de lo posible y nosotros estar al tanto de qué es lo que está pasando también en el sector privado. ¿Y caen generalmente caen los que hacen ciberdelitos o es tan sofisticada? Depende de qué delito. Últimamente, digamos, hay algo que es... O sea, si uno parte de la base, pero creo que tiene que saberlo, uno es confiado. Uno es confiado y la lógica de funcionamiento de Internet y las tecnologías digitales es diferente al mundo físico, como decíamos antes. Uno ve un logo del banco, ve un organismo público y es exactamente el mismo que ve en la página web de ese organismo o de ese banco y cree que efectivamente, que en el mundo físico no se va a ver eso. Entonces uno tiene, y parte de los medios de comunicación analógicos, de decir todo, si aparece acá es verdad. Eso pasaba con la televisión, pasaba con... Claro. Inclusive hasta los medios masivos tradicionales, hoy ya, esto ya sabemos que no es sinónimo todo de verdad lo que sale en televisión o en radio y demás. Pero lo que quiero decir es, uno parte de esa lógica de conocimiento y de relacionamiento con la tecnología y con Internet y la computación en sí, uno puede, no consume contenidos como pasaba con los medios tradicionales, que es espectador, es oyente o lector. Uno consume y produce, y cualquiera puede hacer público un contenido. Me parece que pasa un poquito por entender. Si uno entiende que la lógica que simplemente, por más que sea sofisticado, ninguna organización te va a solicitar por ninguna vía un dato sensible, como clave de acceso y contraseña u otro dato, no va a caer en una estafa, pero tiene que grabárselo a fuego, para decirlo de alguna manera. Gustavo, muchas gracias, muy amable. No, por favor, a eso ¿Algo aprendimos o no? Muchísimo. Vos tenés cuidado con tu teléfono. Por supuesto. Y con todo, porque en realidad el ciberdelito hoy es un poco la cenicienta de los delitos en la Argentina. Muchas gracias, Gustavo. No, por favor, es usted. Nosotros hacemos una pausa muy pero muy cortita. En instantes acá en Desde el Conocimiento vamos a estar analizando la posible relación entre la bajante del Paraná y los incendios en el Delta. Tenemos un ratito más por delante en esta noche Desde el Conocimiento. Ya venimos. Seguimos en Desde el Conocimiento para hablar de un tema sumamente interesante, de una investigación que se está llevando adelante. ¿Qué relación existe entre la bajante del río Paraná y los incendios del Delta? Vamos a tomar comunicación directamente con Eduardo Díaz, que es coordinador del proyecto UNER, que están justamente realizando esta investigación y están estudiando si hay o no hay relación y cómo prevenirlo, que sería el punto crucial de esta investigación. Eduardo, soy Luciana Rubinska, estoy con Jimmy Persic. Gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Hola Luciana, ¿cómo están ustedes? Contanos un poco cómo va la investigación y si ya sacaron algunas conclusiones en estas relaciones. Bueno, como nosotros tenemos un proyecto dentro de la universidad, financiado por la misma, que evalúa el aporte del cambio climático global de un humedal templado, concretamente el delta del río Paraná. Bueno, nosotros en el proyecto hemos evaluado algunos aspectos del cambio climático, como es la captura de carbono, que es un elemento clave para disminuir el cambio climático global. Hemos evaluado la emisión de metano por parte del ganado vacuno. Uno de los responsables del cambio climático es el metano, que tiene una relación 23 veces más importante que el dióxido de carbono. Y hemos encontrado que existe una relación directa entre la dinámica hídrica y la aparición de los focos de incendio o focos de calor en el delta. Entonces empezamos a evaluar cuáles podían ser las posibles causas de esta relación. Las posibles causas de esta relación hemos encontrado que están vinculadas con periodos prolongados de niveles hidrométricos altos, donde un elemento de la estratigrafía o de la geología del delta, que son las turbas, que es un material orgánico que se está descomponiendo, al estar saturado, genera metano. Por el proceso natural genera metano. El metano es también un gas de efecto invernadero, como ya les dije, 23 veces más importante que el dióxido de carbono, y ese metano, en condiciones de turba saturada, se mantiene a una temperatura coincidente con el valor del agua subterránea que la satura a la turba, del orden de 18 a 19 grados, 20 grados como máximo. Entonces esa turba
saturada hace que el metano no sea inflamable. O sea, eso sucede cuando el río, o el río Paraná concretamente, está alto, tenemos niveles hidrométricos elevados, por ejemplo, en el puerto de Rosario, pero en condiciones de sequía, que es lo que estamos sufriendo ahora, sufrimos el 2020, en el 2008, etc., empiezan a descender el metano que está en la turba se deseca, el metano empieza a aumentar su temperatura y llega a un momento determinado que ese metano es inflamable. En condiciones naturales, el metano tiene en la parte superior de su estratigrafía una capa de limos y arcillas que hacen que se comporten, podríamos asimilarlo, a una olla de presión que evita que el mismo escape. Pero en condiciones de bajante pueden ser que en algunos sitios que estamos viendo que se repiten, esos focos de calor en periodos de incendios o de quemas de pastizales en el delta, encontramos que los mismos escapan a la superficie y también por una acción antrópica o por procesos naturales que se han manifestado también en otros ambientes, comienzan los incendios. ¿Qué es lo que pasa? Estos incendios, defensa civil, bomberos, etcétera, va a controlarlos, a apagarlos, pero el fuego continúa en forma subsuperficial, porque el metano está por debajo del nivel de terreno. Cuando hay una combinación de metano y oxígeno, el fuego continúa. Entonces, los bomberos o defensa civil va apagando los incendios en distintas partes del delta, pero resulta que ese fuego continúa activo bajo la superficie, y aparece a 100, 200, 500 metros de distancia, que hace complicado apagarlo. Obviamente todo esto está asociado también con las prácticas agropecuarias, que en algunos casos para el raleo de pajonales, de vegetación, se utilizan como prácticas habituales. Pero estas prácticas habituales se deben producir en periodos en que el rebrote sea posible. O sea que si tenemos incendios que se inician en otoño, por ejemplo, eso no corresponde a incendios de los ganaderos, porque un ganadero nunca va a quemar un pastizal que no tiene tiempo a recuperar. Entonces la explicación estaría dada por generación de metano con niveles hidrométricos altos, turba saturada, descenso de los niveles hidrométricos, liberación de metano e incendio, quizás también estimulado por alguna acción antrópica. Por ahí iría la historia. Entonces, Eduardo, es una combinación del medio ambiente potenciado por acciones económicas de alguna especulación económica. Sería esa combinación lo que genera ese desastre. Depende si es en comienzo del otoño o si es en otro momento del año. Sí, quería comentarte que esto, por ejemplo, la turba de Rusia, en Alaska, generan estos incendios, se producen hasta en áreas donde la turba es importante, en el delta es importante, y hay zonas en que el fuego permanece semanas, meses y hasta años encendido. O sea, digamos, con un fenómeno biológico como es esto, no puede ser explicado por una única variable. Hay varias variables donde la dinámica hídrica juega su rol. Tenemos que tener en cuenta entonces el estado fisiológico de los animales. Yo no voy a quemar una pastura en pleno periodo de demanda de los animales, no voy a quemar una pastura cuando no se va a producir una recuperación de la pastura o del pajonal. No lo voy a hacer en otoño, no lo haría ahora, y obviamente lo habitual que hace la producción es hacerlo habitualmente
fines de primavera. Bien, bien, Eduardo. Muy interesante todo lo que nos has enseñado en estos minutos y principalmente lo importante que es para el cuidado de los recursos naturales en medio de esta investigación que sigue su curso. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por permitir difundir esta investigación. Seguimos en Desde el Conocimiento y es momento de la columna de Jimmy Persic. Hoy con la historia de alguien que ha dejado una huella, que ha dejado una marca. Se trata de René Favaloro porque hace poquito se hubiesen cumplido 98 años de su natalicio. Sí, René Favaloro, un grande de la Argentina, un grande enorme de la Argentina. El 12 de julio se hubiera cumplido 98 años. Nos dejó antes por razones que muchos conocen, que muchos pueden investigar. Una tristeza tremenda. Tristeza tremenda. Un grande de la Argentina, un producto de la educación pública y un productor de la educación pública. Él es un producto reconocido y él además hizo que la educación pública argentina... Sí, un promotor, ¿no? Absolutamente. Nació en La Plata, en el barrio del Mondongo, un barrio muy humilde de La Plata. Hoy los hinchas de Gimnasia se dicen del Mondongo, ¿no? Es el barrio de Gimnasia. En 1936 estudió en el Colegio Nacional de La Plata, de la Universidad de La Plata, un colegio muy prestigioso de la ciudad y de la Argentina. Ingresó en la Facultad de Ciencias Médicas, en la Universidad Nacional de La Plata, también una facultad muy importante de formación de médicos para la Argentina. Se recibió en el 49, a los 26 años. Y la historia es muy famosa, muy conocido esto. Se fue a trabajar a un pueblito rural, Jacinto Arauz, un pueblito en el este de la provincia de La Pampa, 3.500 habitantes. Se había enfermado el único médico del pueblo, se fue a trabajar ahí junto con su hermano, que también era médico. Una tarea de atención primaria muy importante, lograron bajar la mortalidad infantil, la infección en los partos, la desnutrición. La verdad que una tarea muy importante de un médico que en la placa siguiente vamos a ver que se hizo famoso a nivel internacional, pero que se hizo famoso a nivel local también. En 1962 viajó a Estados Unidos a especializarse en cirugía torácica y en el 67 comenzó a diseñar una técnica de cirugía coronaria utilizando la vena safena. El 9 de mayo realizó la primera cirugía con esa técnica de bypass, o sea, de hacer el puente, y fue un éxito. Volvió a la Argentina, en los 70 enseñó esa técnica, formó cardiólogos, creó la fundación y la Universidad Favaloro. Y decía, ¿no? Quisiera ser recordado más como docente, como profesor, que como cirujano. Un producto de la educación pública, un productor, un impulsor de la educación pública que jerarquizó a la profesión médica, a la investigación, a la producción de conocimiento. Un legado enorme para la Argentina, en un momento tan difícil de la salud pública, pero un legado enorme, un grande de la educación y de la salud pública argentina. Te emociona, es que es emocionante recordarlo. Sí. Es emocionante, gracias. Gracias a vos. Seguimos informándonos juntos, momento de contarte cuáles son las novedades y en qué momento están desarrollando distintas investigaciones las universidades. En este caso, la Universidad de La Pampa, que está produciendo alcohol. Aquí estamos en el Departamento de Química o en un área del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales para la elaboración de alcohol en gel y de alcohol del 70%, que está destinado para estudiantes que tienen becas en el marco de un proyecto de extensión que es la UNELEPAM en la emergencia por COVID. Para la producción, bueno, nos organizamos de manera tal que los estudiantes de licenciatura en química vienen y colaboran, participan activamente en este proceso y luego de la producción los estudiantes de enfermería son los que se dedican a envasar.
como estudiante elaboré alcohol en gel junto con otros compañeros. Hicimos alcohol en gel y alcohol al 70 para después ponerlos en estos pulverizadores. Mi función principal fue la elaboración física del alcohol en gel. Me parece que está bueno poder sumar y aportar cada uno de su parte. Yo soy estudiante de enfermería y mis compañeros están dejando la vida en el hospital y bueno, yo estoy aportando como puedo en una producción sumamente importante que en la pandemia, que es el alcohol, producto sanitizante esencial para combatir el virus. Siempre nuestros protagonistas están presentes. Vamos a conocer la historia de una estudiante de la Universidad del Sur. Tengo 21 años, estudio la carrera de licenciatura en enfermería en la Universidad Nacional del Sur. Para el segundo cuatrimestre espero poder hacer las prácticas hospitalarias de tercero para a fin de año o en el verano poder recibirme. La universidad para mí significa un espacio de formación personal donde me brindan herramientas para mi vida cotidiana y para mi futuro laboral. Elegí estudiar en esta universidad porque mucha gente de mi pueblo estaba estudiando en esa universidad y luego cuando fui a la muestra de carreras quedé enamorada de todo lo que es el espacio. Y me gustaría trabajar en un hospital cuando me reciba, pero también antes de trabajar me gustaría poder hacer alguna residencia. Momento de compartir algunas noticias universitarias. Jimmy Persic ha sido parte de este intercambio entre universidades. Se intercambiaron medidores con barbijos, ¿es así? Así es, una relación horizontal entre dos universidades nacionales con dos producciones que han hecho, dos desarrollos que han hecho la Universidad Nacional de San Martín, los famosos barbijos, junto a la UBA y al CONICET, y los medidores de dióxido de carbono de nuestra universidad. Un intercambio horizontal que podría ser el trueque, pero no es el trueque, sino que es esta idea de que el sistema universitario conforma un sistema y que tiene que intercambiar de más allá de las reglas. ¿No? Es como un sistema de cooperación, un intercambio de cooperación. Exactamente, es un intercambio de cooperación. No tiene valor, no se valorizó eso, sino que se dijo, bueno, ustedes necesitan y nosotros necesitamos y se produjo el intercambio. ¿En qué cantidades? Había 200 medidores y 2.000 barbijos. Y lo interesante era que estaban los investigadores de las dos universidades que habían hecho los dos desarrollos planteando también el acuerdo por el intercambio, ¿no? Me parece valioso eso. Sí, aparte sumamente interesante la posibilidad en esto de cooperar dentro de las universidades con las investigaciones y los desarrollos que hicieron durante la pandemia. ¿Se viene algún otro? ¿Se está trabajando para hacer otro tipo de intercambio? Acá no, hay intercambios muy importantes en términos de producción de alimentos. Muchas universidades están abriendo plantas pilotos de producción con tecnología de alimentos. La Plata, Río Negro, el Litoral, Rosario, y se vienen trabajos de intercambio de producciones, ¿no? Bueno, nos lo vas a contar si Te sucede. lo voy a contar. Cuando Sí, suceda. señora. Sí, señora. Si sucede, conviene. Es así. Los aerosoles son pequeñas gotitas de humedad que uno emite cuando canta, cuando grita, pero también simplemente cuando respira. Entonces, en un espacio cerrado, sin ventilación, el aire se va llenando de esas gotitas que si una persona está contagiada, pueden tener virus. La manera de protegerse frente a ese riesgo es renovar el aire. Y la manera de medir si esa ventilación que estamos generando es adecuada, es suficiente,
es medir el dióxido de carbono. Entonces, si tenemos ventilación continua, cruzada y además medida con medidores de dióxido de carbono, podemos hacer una actividad siempre con distancia y siempre con barbijo, pero si le agregamos ventilación, lo podemos hacer de manera segura. En menos de 2 meses se hizo el desarrollo del procedimiento para incorporar activos a las telas tejidas con las que después se fabricarían los barbijos. La tela externa, que tiene un agente viricida de amplio espectro, basado en cobre iónico, y la tela interna, que tiene agentes bactericidas basados en nanopartículas de plata. Y ya en agosto estaba el producto en la calle. Un gran trabajo mancomunado y una sinergia entre el sistema público, las 2 universidades, el CONICET y la empresa. Barbijo, distancia, ventilación son protecciones sencillas de lograr para evitar la propagación del virus, las mutaciones, enfermar a nuestros familiares. Si necesitas asesoramiento por un asunto penal, si tuviste un siniestro de tránsito o un accidente laboral, no dudes en llamar al estudio del doctor Fernando Herrera. Comunicate por WhatsApp al 11 27 61 38 61, por Instagram a @e.jurídicoherrera o ingresa a la página estudiojuridicoherrera.com. Y ahora nos vamos a otra universidad para conocer otra historia de otra estudiante en la Universidad del Nordeste. Mi nombre es Iriel, tengo 28 años y curso la carrera de Comunicación Social en la Universidad Nacional del Nordeste. Para el segundo cuatrimestre creo que tanto los docentes como los estudiantes ya tenemos bastante experiencia ganada con la cuestión de estudiar en los entornos virtuales. Entonces creo que hay mucha menos ansiedad que antes. Sabemos cuál es la dinámica, sabemos cuáles son los tiempos. Los profes también están más preparados para las plataformas, el material de estudio también en general ya está totalmente digitalizado. Entonces me parece que con este tiempo de experiencia pudimos también aprender a valorar ciertas ventajas que trae el tema de estudiar desde casa, como es el manejo de nuestros propios tiempos, sobre todo para los que trabajamos. La universidad representa para mí oportunidades de crecimiento. Me parece que en la universidad, si bien sí aprendemos mucho, también podemos establecer relaciones humanas muy ricas, tanto con los docentes como con nuestros compañeros, y eso sí es algo que se extraña de la presencialidad. También en mi familia soy la primera generación que tiene la oportunidad de realizar estudios superiores, entonces eso tiene un valor agregado en lo que significa el crecimiento profesional. Actualmente me desempeño como periodista en un medio gráfico, entonces en el futuro espero poder explorar otros rubros, otros géneros de la comunicación para poder seguir aprendiendo. Quería aconsejar algo. ¿Sabías que los farmacéuticos son los únicos profesionales de la salud que intervienen en todas las etapas hasta que un medicamento llega a tus manos? Intervienen en la investigación, en el desarrollo de nuevos medicamentos, en la elaboración, en la distribución y en la dispensa en las farmacias. Son los profesionales que más saben de medicamentos y te pueden ayudar para que accedas a medicamentos seguros, eficaces y más económicos. Siempre tenés un farmacéutico o una farmacéutica cerca para consultarle lo que necesites. Consulta a los que saben, consulta a los farmacéuticos. Te lo recomienda CEPROFAR, el Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos. Momento de hablar de la vacunación pediátrica. Todo lo que tenés que conocer y saber con Soledad Gori. Hoy les traigo el tema del momento, la vacunación en niños y niñas. Hoy son solo 10 países los que están vacunando a esta población. Son los más ricos, los que más acceso a las vacunas tienen y los que han visto justamente que ante la nueva ola
descendieron los casos y están concentrados particularmente en este grupo que no estaba vacunado. Básicamente en la franja etaria de 10 a 19 años es donde más casos se vieron. Por lo tanto, pasan a la nueva etapa de la campaña de vacunación global, que más allá de bajar las hospitalizaciones y las muertes, que eso ya lo han logrado, pasan a querer detener la transmisión del virus, justamente para poder no solamente levantar algún día las medidas de cuidado, sino también prevenir estos reservorios donde podría el virus seguir mutando y hacer nuevas variantes. Esto es muy importante también en países donde, justamente por la pirámide poblacional que tienen mucha población joven, ¿no? Mucha población adolescente o niños, niñas. Entonces es necesario también tener en cuenta esto para poder avanzar con lo que es el detenimiento, el freno al coronavirus. Bien, los chicos y chicas y jóvenes sabemos que tienen la misma susceptibilidad que los adultos a infectarse y también a transmitir el virus. Por eso es tan importante poder llegar a ellos también. Pero hay un 1 o 2% nada más que pasan cuadros más severos de COVID-19 y que pueden estar asociados más que nada a respuestas inflamatorias exacerbadas, multisistémicas, multiorgánicas. Esto es lo que trataremos de justamente evitar utilizando la vacunación en estos niños y niñas con comorbilidades, que es en donde se ve la mayor gravedad que puede tener la infección. Por lo menos en nuestro país es el primer objetivo de esta nueva etapa de lo que sería la vacunación a este grupo poblacional. Y luego, como segundo paso a todo el resto, más que nada pensando en, como les decía antes, de tener la transmisión, en poder llegar y alcanzar la inmunidad de rebaño tan famosa. ¿Cuáles son las vacunas hoy autorizadas en el mundo? Pfizer en varios países y autorizada por la FDA, por la EMA. Justamente ellos lo que han probado es una muy buena respuesta inmune en niños, en adolescentes mayores de 12 años. Hoy en día están haciendo estudios desde 6 meses de edad hasta 12 años justamente para poder ver cómo reacciona este grupo. Se ha visto una muy buena respuesta inmune y generalmente los niños tienen una respuesta más fuerte. Por lo tanto, también hay que tener cuidado con los efectos adversos y hay que conocerlos. Por eso se están llevando a cabo estudios clínicos de todas las vacunas que conocemos. Todas están empezando o ya avanzadas en los estudios clínicos, incluida Sputnik, mismo en Cuba también las soberanas. Y también Sinopharm ya la tiene autorizada en China. En junio la autorizó, las vacunas inactivadas. Tenemos mucha experiencia en esta plataforma. En niños es muy segura. Y ya está aprobada para niños de 3 a 17 años en China, con lo cual eso también es muy importante porque es otro rango etario diferente al de Pfizer. Bien, ¿cuál es el debate hoy en día? Bueno, el debate es y que la OMS justamente ya dio también su visto sobre este tema, si está bien vacunar masivamente a niños y niñas que un muy bajo porcentaje tienen riesgo de llevar a una enfermedad más grave, cuando todavía hay personal de salud o grupos de riesgo sin vacunarse en muchos puntos del mundo, en muchos países en vías de desarrollo o pobres, y que pueden, además de estar pasándola mal ellos mismos, verlo colectivamente como grandes reservorios de virus. Quería traerles esto como cierre final para que, todos también pensemos en esto. Interesante lo que vamos a charlar con Mauricio Erben, que es director en química, profesor adjunto de la Universidad de La Plata, investigador principal del CONICET. Tiene todos esos títulos, pero lo más importante es que vamos a hablar del lanzamiento de este primer alimento bebible que aporta una cuota importante de proteínas, lo que se requiere de proteínas para poder alimentarse. Está además hecha esta bebida a base de quinoa y ese es otro de los elementos distintivos. ¿Cómo te va, Mauricio? Soy Luciana Robins, que estoy con Jimmy Persic. Hola Luciana, hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por el contacto, ¿cómo están? ¿Cómo te va? ¿De qué se trata? Para aquellos que no saben de qué está realizado este alimento y cuál es la importancia que tiene, cuál es la importancia que va a tener además. Bueno, es un desarrollo que surge de 4 universidades nacionales, de un laboratorio que se llama CIDCA, que es un laboratorio que hace investigación en alimentos,
Déjame comentarte que en la Facultad de Ciencias Exactas, que es de donde pertenezco, se dicta la carrera de licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos, y este instituto es de prestigio internacional en investigación en alimentos, y en este caso han desarrollado una bebida a base de quinoa que en poco tiempo pudo ser instalada en el mercado. Es un desarrollo que te decía, participan 4 universidades nacionales, el CONICET y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero también integra toda la cadena de valor de la quinoa, un cultivo ancestral, desde la producción, el cultivo, la producción en provincias andinas, hasta la producción en una empresa de una SRL, lo quiero decir porque también importa esto del trabajo y de la producción aquí en la provincia de Buenos Aires. De manera que, bueno, es un desarrollo, como decía, de muy alta tecnología, de ciencia y tecnología nacional, aplicada aparte, como bien comentabas en tu introducción, a dar un aporte de una bebida muy nutricional, porque está no solamente generada con granos de quinoa y por lo tanto sin agregado de conservantes, sin el agregado de azúcares, apto para celíacos y también para quienes no toleran la lactosa. O sea, es un alimento muy natural, muy nutritivo, con fibras, con minerales. Y bueno, aparte muy, muy rico el producto final que se ha logrado gracias a esta interacción que, bueno, pone a las universidades, al sistema científico nacional, como decíamos, ¿no? dando respuesta a esta problemática de tratar de llevar mejores alimentos a la mesa de nuestro país. Hola, Mauricio. Dos cuestiones se cruzan, a ver si está bien lo que digo. Una es soberanía alimentaria, ¿no? Estos son productos de aquí que tienen que ver con aquí, que vamos a poder seguir produciendo. Y por otro lado, el aporte científico-tecnológico, ¿no? El agregado de conocimiento para hacer un producto accesible, soberano, sano, nutritivo, rico también. Es muy rico, sí. Decía, es este tipo de productos naturales, pero a la vez que tienen mucho trabajo desde también de llegar a quien lo consume y que sea de una manera no solamente saludable, que es muy importante, pero sino también desde lo organoléptico, de lo rico, cuando decimos, ¿no? Y un olor también muy, muy, muy exquisito. Sí, yo creo que es un muy buen ejemplo. El otro día hicimos la presentación y encontrarnos al sistema científico-tecnológico, al sistema productivo. Creo que diste varias de las claves. Alimentos es soberanía, pero si son alimentos que garantizan calidad nutricional, va a estar disponible en góndolas en forma de este envase Tetra Pak, o sea, garantizando la calidad por muy largo tiempo, a precios, entiendo, van a ser precios accesibles, con acceso también para los sectores más postergados. De manera que creo que, como decís, genera este tipo de acciones una demostración de que la universidad pública está ahí, ¿no? Está donde más se lo necesita, y es cuando hablamos de quinoa y de estos cultivos ancestrales, también implican esto que vos mencionás de la soberanía alimentaria y revalorizar un cultivo, ¿no? Mauricio, muchas gracias y felicitaciones. No, por favor, gracias a ustedes. Un beso. Hemos llegado al final, señor, ¿eh? Hemos llegado al final aquí en Desde el Conocimiento, variadito. Muy lindo Tuvimos programa, de todo, ¿no? Sí, lindo programa. Y por supuesto, el placer de estar todas las noches, las medianoches aquí en C5N. Que tengan una linda semana. Mañana en Radio 10 a las 5 de la tarde. Y por supuesto, la próxima semana, como siempre, nos reencontramos por esta pantalla. Que la pasen bien.